En este momento los vehículos eléctricos están revolucionando la industria automotriz, desde los vehículos de 2 llantas a los carros y llegando hasta los autobuses, pasando aún por los aviones. Los vehículos eléctricos ya son inevitables. Y es que para finales de 2025 se estima que solamente un 20% de los vehículos que se han vendido mundialmente sean eléctricos. Pero se espera que para el 2030 estos números lleguen a la expectativa de 40%. ¿Sabes cómo funcionan los vehículos eléctricos? Quédate, aquí te explicamos. ¿Te gusta conducir pero no sabes mucho sobre mecánica automotriz? ¿Quieres aprender a mantener tu vehículo en buenas condiciones y ahorrar dinero en reparaciones? Si es así, entonces el podcast Aprende Mecánica Hoy es perfecto para ti. En el podcast Aprende Mecánica Hoy aprenderás todo lo que necesitas saber sobre mecánica automotriz. Aprenderás cómo funciona el motor de tu vehículo, cómo realizar tareas de mantenimiento básicas, cómo diagnosticar y reparar problemas comunes. Ya sea que seas un conductor principiante o un mecánico experimentado, siempre hay algo nuevo que aprender. Así que únete a nosotros y empieza tu viaje para aprender mecánica automotriz. Aprende Mecánica Hoy, el podcast que te ayudará a mantener tu vehículo en buenas condiciones y ahorrar dinero en reparación. Hola, ¿qué tal a todos? Les doy la más cordial bienvenida a este capítulo del día de hoy de Aprende Mecánica Hoy. Lo vamos a dedicar a los fundamentos de los vehículos eléctricos. Mi nombre es Marco Plata y yo soy técnico automotriz. Los vehículos de combustión interna comienzan una etapa definitivamente en declive. Y ahora, aunque siguen dominando el mercado en estos días, los costos económicos de los coches con motores de combustión interna, por su escasa autonomía, aumentarán en el futuro. ¿Qué te parece si le damos un pequeño recuento a la historia y nos remontamos unos siglos atrás, cuando todo empezó por allá de 1828, cuando Aeneas Yerling desarrolló un pequeño coche eléctrico con un motor completamente eléctrico? Aunque su modelo no se parecía en nada a los vehículos eléctricos que tenemos o que vemos el día de hoy, definitivamente esto sentó las bases para las futuras innovaciones. Ya en la década de 1830, Thomas Davenport experimentó con un motor eléctrico de corriente continua e inventó una locomotora que funcionaba en vía no electrificada. Pero no fue hasta más tarde, en la misma década, que el foco se centró en las baterías, cuando el profesor Brandus Stratton desarrolló un coche eléctrico a pequeña escala que funcionaba con baterías no recargables. Además de esto, Robert Davidson construyó una locomotora eléctrica que funcionaba con baterías. Solo unos 20 años después, en 1859, las baterías recargables entraron en juego tras la invención de la batería de ácido LED por parte de Gaston Plant. Siguiendo los pasos de Plant, Camille Foyt mejoró la capacidad de las baterías, lo que dio inicio a la fabricación de baterías a mayor escala. A finales del siglo XIX, William Morrison desarrolló un vehículo eléctrico totalmente funcional. Durante este periodo, muchos fabricantes de automóviles comenzaron a incursionar en el campo de los vehículos eléctricos, ya que les atraía por haber superado las limitaciones de los motores con motor de combustión interna, como los sonidos, olores y vibraciones desagradables, así como el mecanismo de la manivela. Y asimismo fueron estas mismas limitaciones que impulsaron el desarrollo del automóvil de combustión interna. Y esto no tardó mucho, ya que el lanzamiento del modelo T por parte de Henry Ford a principios del siglo XX, esto detuvo completamente la publicidad sobre los vehículos eléctricos. La producción en masa de estos automóviles a gasolina eclipsó a los vehículos eléctricos con mayor autonomía. Una fácil disponibilidad de combustible, un precio general asequible y la introducción de un arranque eléctrico que ya no necesitaba un arranque manual. A medida que la propiedad de los vehículos eléctricos disminuyó exponencialmente, los automóviles a gasolina reinaron durante los siguientes 30 años. Pero todo lo bueno tiene un final, y esto es exactamente lo que sucedió en la década de 1970, cuando la crisis del petróleo llegó a una bola de demolición. El precio del combustible se disparó y las preocupaciones por la contaminación inundaron el ambiente completamente. Aunque estas preocupaciones volvieron a poner el foco en los vehículos eléctricos, los coches a gasolina eran tan populares en ese entonces que pasarían 1 o 2 décadas más para que los vehículos eléctricos surgieran nuevamente.
Unos años más tarde, en la década de 1990, General Motors lanzó el vehículo eléctrico y Toyota lanzó su primer Prius, casi una década después. Tesla lanzó su Roadster en 2008, el primer vehículo eléctrico con la capacidad de viajar más de 320 kilómetros con una sola carga, y fue entonces cuando los vehículos eléctricos volvieron a cobrar fuerza. Los fabricantes de automóviles comenzaron a centrarse en los vehículos eléctricos más que nunca, con el lanzamiento del nuevo Nissan Leaf y el Chevrolet Bolt, que ocuparon el primer lugar central en Estados Unidos. El auge en los vehículos eléctricos se intensificó con la caída del coste de las baterías de los vehículos eléctricos en un 50% allá en el año 2010. Con los vehículos eléctricos como Tesla Modelo S de 2012 y el Modelo 3 de 2017, las ventas de vehículos eléctricos siguieron aumentando en Estados Unidos. El fabricante de automóviles de lujo Porsche lanzó Panamera SE híbrido en 2013. En el 2014 BMW lanzó el BMW i3 y el BMW i8 en el 2014. Unos años más tarde, en el 2018, Jaguar lanzó el Place I. El aumento en las ventas de vehículos eléctricos se demostró claramente en el 2021, cuando todas las ventas mundiales de Tesla Modelo 3 superaron la cantidad de 1 millón de unidades vendidas. El desarrollo de los vehículos eléctricos a lo largo del tiempo nos ha llevado a tener 3 tipos diferentes disponibles ahora en el mercado: el vehículo eléctrico de batería, el vehículo eléctrico híbrido y el vehículo eléctrico híbrido enchufable. Todos ellos funcionan con la cantidad variable de electricidad. Los vehículos eléctricos híbridos enchufables tienen las baterías recargables y funcionan únicamente con electricidad. Como no emiten gases de efecto invernadero, no están equipados con un tubo de escape. Por otro lado, los vehículos híbridos eléctricos enchufables funcionan con electricidad y gasolina y tienen la capacidad de cambiar entre los dos según sea necesario. Dentro de su mecanismo hay una batería para impulsar el motor eléctrico y un tanque de combustible para llenar la gasolina y hacer funcionar un motor de combustión interna pequeño. Entonces, en caso de que la batería se quede sin carga, puede continuar conduciendo solo con combustible y viceversa. Al igual que estos, los vehículos híbridos también funcionan con gasolina y electricidad, pero a diferencia del eléctrico híbrido enchufable, la batería no se puede cargar directamente. En cambio, la batería se carga a través de un mecanismo llamado frenado regenerativo, así como por el motor de combustión interna. Tanto el vehículo eléctrico híbrido enchufable como el eléctrico híbrido no enchufable, la batería y el motor de combustión interna trabajan juntos para maximizar el rendimiento, reduciendo el ahorro de combustible y las emisiones del CO2. Como puedes ver, el vehículo eléctrico ha recorrido un largo camino, pero este camino apenas está comenzando, así que quédese con nosotros para descubrir más. Y no olvides pulsar la campanita de suscribirte para ayudarnos a seguir creando este tipo de contenidos. Detrás del funcionamiento de un vehículo eléctrico hay 3 partes principales conectadas entre sí: la batería, el controlador y el motor. Como es un vehículo eléctrico, todas estas partes tienen electricidad fluyendo a través de ellas, a diferencia de sus contrapartes con un motor de combustión interna. Y al igual que cualquier otro dispositivo eléctrico o electrónico, los vehículos eléctricos necesitan una fuente de energía para el vehículo eléctrico. Esta es una estación de carga para vehículos eléctricos. Pero olvídate de los automóviles por un segundo. ¿Qué haces cuando tus dispositivos inteligentes están a punto de quedarse sin batería? Muy probablemente los conectes al cargador y así poder recargar la batería. Bueno, lo mismo ocurre con los vehículos eléctricos. Las estaciones de carga para vehículos eléctricos se pueden comparar con las estaciones de carga USB para teléfonos móviles que están disponibles en los aeropuertos, por dar un ejemplo. Los vehículos eléctricos se pueden cargar en estaciones de carga comerciales o que la tenga instalada en su casa. Antes de continuar con este tema, necesitamos aclarar qué es la corriente alterna y la corriente continua. Bien, en la corriente continua lenta, los electrones viajan en una sola dirección, por lo que la corriente alterna, los electrones cambian de dirección regularmente y se mueven de un lado a otro.
Por lo tanto, si observamos esto en una gráfica, la corriente continua sería una línea recta y la corriente alterna sería una onda sinódica que cambia entre fases positivas y fases negativas. Los vehículos eléctricos reciben corriente alterna de las estaciones de carga de la misma manera que se alimentan nuestros electrodomésticos. Y como ocurre con cualquier dispositivo, la electricidad debe de convertirse de corriente alterna a corriente continua antes de poder almacenarse y usarse en el vehículo eléctrico. El cargador integrado se encarga de esta conversión. Los vehículos eléctricos más pequeños, como los scooters, tienen cargadores externos similares a los de tu teléfono móvil o tu computadora portátil. Los vehículos eléctricos también utilizan un paquete de baterías de iones de litio para su lado recargable. Pero a diferencia de su dispositivo, que solo tiene una batería de iones de litio, los vehículos eléctricos tienen más de 5 baterías de iones de litio empaquetadas juntas debajo del capó, o más comúnmente en la parte baja del automóvil. Para los vehículos eléctricos, estos paquetes de baterías aumentan la eficiencia general y ofrecen una alta densidad de energía, relación potencia, peso y rendimiento de temperatura. En otras palabras, la batería de iones de litio almacena una gran cantidad de energía para su peso. Todo esto en conjunto permite que el automóvil recorra mayores rangos con una sola carga. Cuando la batería de esta carga y está lista para volverse a poner en marcha, enciende el vehículo y presiona el pedal del acelerador. Lo bueno aquí es que según la fuerza con la que presionas el pedal, la cantidad de electricidad enviada al controlador del vehículo varía. Entonces, cuando más rápido vaya, más electricidad se consume. Entonces, si recuerdas, la energía de la red es corriente alterna y se convierte en corriente directa para así almacenarla en la batería. Antes de que pueda ser alimentada al motor, debe de convertirse nuevamente en corriente alterna y una vez hecho esto, la corriente alterna alimenta al motor de tracción eléctrica, que luego hace girar los ejes. Así es donde la energía eléctrica se convierte en energía mecánica que impulsa las ruedas hacia adelante. Los vehículos eléctricos pueden tener motores de corriente alterna o corriente directa según su aplicación. Básicamente lo que pasa aquí es que detienes la corriente alterna, obtienes corriente alterna para después transformarla en corriente directa y así cargar las baterías de litio. Una vez que las baterías de litio están cargadas, existe otro procesador que convierte esta corriente directa a las baterías de litio en corriente alterna para darle potencia al motor. Los vehículos más grandes generalmente tienen motores de corriente alterna, mientras que los vehículos más pequeños como los scooters o algunos pequeños aparatos movibles ocupan corriente directa. El tipo de motor utilizado también varía según los fabricantes y el modelo de automóviles. Por ejemplo, Tesla produjo su modelo S con un motor de corriente alterna y el modelo 3 con un motor de corriente directa. Las estaciones de carga no son el único medio para cargar la batería. Cuando se pisa el freno del vehículo eléctrico, no solo se detiene el coche, sino que también se activa el sistema de frenado regenerativo que carga la batería y convierte así la energía cinética de rotación de las ruedas en energía eléctrica necesaria para cargar la batería. De modo que cuando se está en movimiento, el motor se centra en hacer girar las ruedas y cuando se pisa el freno cambia su enfoque a restaurar la energía de la batería. Pero en ocasiones es posible que no se convierta toda la energía cinética en energía eléctrica porque la batería tiene que estar completamente cargada. Con todas estas partes trabajando juntas, obviamente se genera mucho calor. A menudo el motor y el controlador de la batería pueden sobrecalentarse debido a las cargas máximas de corriente y temperatura extremas. Y es por eso que se implementa un sistema de gestión térmica de la batería para así garantizar que se mantenga la temperatura óptima para un funcionamiento adecuado. Un refrigerante de glicol sopla a través de las bombas dentro del circuito y así absorbe el calor y lo libera a la atmósfera. Como el refrigerante tiene una alta capacidad térmica específica, puede absorber calor en un espacio pequeño. Muy bien, hemos llegado al final de este capítulo y dejamos la primera parte sobre los vehículos eléctricos. La siguiente semana hablaremos de las diferencias entre los motores eléctricos y los motores de gasolina. Muy bien, por mi parte ha sido todo el día de hoy. Que Dios los bendiga y los esperamos en el siguiente capítulo de Aprende Mecánica Hoy.